Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Este es su programa Kika Recomienda. Vamos a tener la presencia de Hernando Orozco y nos va a hablar de degradación de suelos y descompactación de suelos. ¿Cómo está, Hernando? Cuéntenos acerca de estos temas. Para mí es un gusto estar acá en este programa tan especial. La señora Kika recomienda. Bueno, el tema de hoy esto se va a tratar sobre la degradación y la compactación de suelos, un problema que prácticamente tenemos todos los agricultores, los que cultivamos el campo, por el mal manejo que se le ha dado a nuestros suelos y por otras cosas que pasa con el mal uso de venenos, mal uso de fertilizantes de síntesis química. Bueno, entonces esto empezamos como con una pequeña pregunta de ¿qué es el suelo, no? El suelo es un organismo vivo entre microorganismos, lombrices, hongos, bacterias, etcétera, etcétera, la cual es el que aporta todo lo necesario para nutrir nuestro cultivo y también para nutrir nuestros alimentos. Entonces, teniendo un suelo sano, tenemos alimentos sanos y tenemos una buena salud. Entonces, por eso es la recomendación de que tratemos de usar lo más orgánico que se pueda. Bueno, entonces lo de la degradación de los suelos, eso no empezó del año pasado, ni de hace eh, el año pasado, antepasado. Ya está desde la época de nuestros abuelos. Cuando la época de nuestros abuelos, ellos empezaron a tumbar la montaña. Entonces, para ellos, la cultura de ese entonces era quemar, para quemarla y salían unos cultivos muy buenos, muy ricos en nutrientes. Entonces, por la cantidad de materia orgánica, cenizas y tierras nuevas de ese entonces los primeros cultivos salían muy bonitos, muy nutritivos. Pero entonces, como ellos decían, si quemamos y no funcionó, ¿por qué no seguimos quemando? Quemamos 2 veces, quemamos 3 veces. Y se empezó ya a deteriorar el suelo. Entonces ahí empezamos la degradación de nuestros suelos. Eh, Cuando se hacen quemas, se destruye la microbiología, se mueren lombrices, la capa vegetal, todo lo del material vivo que hay sobre la capa. El suelo empieza a tener un cambio de temperatura, empieza a perder materia orgánica, capa vegetal, cada vez que llueve. Entonces, cada vez que nosotros quemamos, estamos destruyendo el suelo. Lo destruimos. eh, el sol, cada vez que impacta el suelo, la tierra se echa a poner más dura. Entonces, como les decía, los primeros cultivos, en aquel entonces, ¿no? De nuestros abuelos, porque yo la verdad no miré muy poquito sobre eso. Eran muy buenos. Es más, ustedes si se cortaban una mazorca de, no sé cómo le llaman allá en Colombia, perdón, en México, creo que lo llaman elotes, maíz, y le llamamos mazorcas. Uno la cortaba y soltaba ese olor. Lo mismo la yuca, toda la labranza que nosotros hacíamos. Entonces, después de que llegaron ya la época de nuestros padres, ya los suelos estaban un poco deteriorados, entonces ya llegó la solución. Llegó la famosa llamada Revolución Verde, con el paquete nutricional de venenos, químicos, y era la mejor opción que podía haber para los agricultores. Iba a ser la mejor ayuda. Con la cuento de que era con la mitigación de eh, calmar el hambre en el mundo, supuestamente, ¿no? Esa era aunque en los primeros días funcionó, pero
a largo plazo se empezaron a ver las consecuencias de ese tipo de venenos que se empezaron a aplicar. Y lo más berraco es que nos hicieron ver que era muy nutritivo, digámoslo así, muy conveniente para nosotros los agricultores. Eso es como, sería como cuando en la televisión eh, sacan un comercial de X y Y producto, un ejemplo, ¿no? Aquí en Colombia hay uno que llaman Fresco Royal o Fresco, y sale el comercial y dice, bebida para niños, viene con minerales y mucha nutrición, y sale el otro con otro producto. Esta gaseosa es bebida para campeones, y uno de niño, pues, le decía al papá, cómpreme esa gaseosa porque es bebida de campeones. Y en el comercial, eh, el niño le pegaba al balón y hacía el gol. Y uno compraba o hacía comprar ese tipo de bebidas, así en la finca se estuvieran perdiendo los limones, las naranjas, los mangos, todo eso se perdiera. Entonces, eso fue más o menos pasado así. Bueno, entonces empezó la aplicación de estos productos de síntesis química. Entonces, los fertilizantes de síntesis química son unas sales, la cual a las plantas les hace producir sed y cambia el tipo de alimentación. Ya no es a base de los microorganismos que son los que eh, devoran la materia orgánica, la hace asimilable para las plantas. Entonces, estos fertilizantes de síntesis química empezaron a destruir, a descompactar, y se llegó a randar que eso, ni qué decir, ¿no? Porque nosotros ya queremos es prácticamente que el cultivo esto esté todo limpiecitico. Es más, ya hasta quisiéramos que el cultivo estuviera ya encementado, ¿no? Que no haya nada de cobertura, para que sea mucha fácil. Resulta de que ese tipo de hierbas que sales se le decían malezas. Es que las malezas, la maleza. Y eso no son malezas, son buenasas. Están ahí por algo, el creador las hizo por algo. Entonces, el mismo suelo empieza a sacar su cobertura. Nosotros somos los necios que queremos ver que la naturaleza trabaje al ritmo de nosotros y nosotros no trabajar al ritmo de ella. Ese es el gran desequilibrio que hay. Bueno, entonces cada planta, cada maleza o mal llamada maleza, las buenas, cada planta absorbe un mineral diferente, la cual cuando nosotros aquí le decimos macanear, eh, cae al piso, pues los microorganismos la devoran y ese mineral lo hace asimilable para la planta. Para eso de las malezas y los minerales, lo más bonito sería ir a la montaña, donde en la montaña no hay ningún desequilibrio. Usted va a la montaña y es todo perfecto. No ve usted eh, brote de plagas, enfermedades, ni ve un árbol amarillo, ni ve todas de un solo color. Es una maravilla. Y al usted pisarla, empieza a sentir esa alfombra, ese humedal que siente sobre sus pies. Y eso ayuda mucho a retener agua. Entonces, nosotros en nuestros cultivos eh, queremos que sea el solo cultivo el que esté ahí establecido. Ya parecemos es un, perdóname la expresión, un Hitler. Solamente eso y lo demás no sirve. Y lo otro, ya hemos llegado a la conclusión o a la aceleración que si que le recomienda un producto de síntesis química, 250 gramos por planta, entonces nosotros decimos, no, pues 250 gramos es muy poquito, echémosle 350 gramos para supuestamente tener una mejor producción. Y resulta de que al contrario, estamos empezando a deteriorar el suelo. Entonces, todo ese tipo de cosas
que hemos estado aplicando después de esta mal manejo que le hemos hecho al suelo, las frutas y verduras que cultivamos ya pierden el sabor. Por eso es que usted muchas veces en el supermercado, un ejemplo, usted compra una piña eh, y la corta y la echa a la licuadora y la va a tomar y no tiene como ese sabor que le agrada. Más antes, usted iba pasando por el camino y le daba ese olor a piña madura y por aquí hay una piña. O se la echaba a la mochila y se iba para la casa y el vecino le decía, vecino, trae piña o trae naranjas, porque ese aroma que soltaba, todos esos minerales, eh, se han ido acabando en la alimentación, en los cultivos, aunque los minerales están ahí. Lo que hace falta es que sean asimilables para las plantas. Lo que pasa es que hemos destruido todo ese manejo, toda esa cadena de microbiología que estaba haciendo de que los microorganismos eh, le hicieron asimilables minerales a las plantas. Entonces, cada vez que se ha aplicado estos elementos de síntesis química, cada vez el suelo está más degradado, cada día más ácido y compactado. Bueno, entonces es muy grave lo que nos ha estado pasando en nuestros cultivos, en nuestras fincas. Si no ponemos un alto en el camino, que no decimos un ya, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿O qué le vamos a dejar a nuestros nietos? Nuestros abuelos llegaron y estaban las montañas vírgenes, sacaron sus buenos cultivos, llegaron nuestros padres, sostuvieron, nosotros estamos con la responsabilidad de dejarle un buen terreno a nuestros hijos y nietos. Eso pasa como cuando nosotros decimos que le vamos a dejar a nuestros nietos. Recordemos que nuestros abuelos fueron anfitriones y nosotros los admiramos mucho por por el gran trabajo que hicieron. Entonces nosotros también debemos, como dice el maestro Pedro Isabeles, dejarle ese legado a nuestros nietos, como él dice. Admiramos muchos a nuestros ancestros por el trabajo que hicieron, pero hay que recordar muy bien que nosotros también vamos a ser ancestros. Entonces debemos dejar un buen ejemplo para nuestros hijos. Ya el agricultor en algunas cosas tiene que escoger cuando va a vender la cosecha entre si lleva comida para la finca, para la casa, para su familia, o tiene que llevar venenos para su cultivo. Y el cultivo cada día más lleno de plagas y enfermedades y el suelo cada día más compactado y ácido. Entonces debemos que empezar a entrar en razón sobre eso, aunque es un tema muy complejo, ¿no? Algunos quisieran tener un cambio o quieren hacer un cambio, pero hay algunas personas que no aceptan esa realidad y al contrario se molestan por decirles que debemos que hacer un cambio en esto. Bueno, entonces cuando el suelo no tiene cobertura, está desnudo, ya empieza la compactación del suelo cada vez más duro. Más antes usted con la punta de la macheta hacía un rotico, sembraba cualquier semillita y la planta salió más de bien. Hoy en día toca es con la pica, toca con la barra y sembrar la planta y alrededor hacerle un buen picado para que se note. Pero de igual forma, a los 6 meses, al año de vuelta va a estar compactado porque no hay microbiología. No hay lombrices, que son las que hacen ese tipo de trabajos, que oxigenan el suelo. Cuando el suelo está duro, está totalmente compactado, no retiene agua, perdón, no va a retener agua, va a estar el agua, cae del cielo y se resbala. No hay como esa especie de alfombra, como les decía, o esa esponja que hay en la montaña. No hay microbiología ni lombrices y cada vez más ácido
y empiezan a salir las hierbas agresivas, invasoras y nada de leguminosas. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez el suelo se siente más compactado, él quiere decir, ya no me toquen más, déjenme. Y empieza a salir ese tipo de hierbas que son ácidas. Incluso en algunos terrenos empiezan a salir hierbas con espinas. Y usted dice, bueno, pero aquí eran puras leguminosas. Entonces, ¿qué pasó aquí? Ahí es donde empezamos a mirar eh, el cambio que hay. Después de esto, de tener el suelo compactado, de empezar a hacer, entonces eh, siempre buscamos la ayuda de un profesional que tenga más conocimiento, de que haya ido a la universidad y que tenga la capacidad de ayudar al campo. Bueno, entonces nos manda las aplicaciones de cales, las cales y los yesos que para bajar la acidez y bueno, la cual esta ayuda aún más a compactar más el suelo, que quede más apretado. Acaba con la poca microbiología que queda, con las pocas lombrices que quedan, y para que ustedes estén más confiados de lo que estoy diciendo, pues cojan una poquita de cal y en un vaso de esos desechables echan, ejemplo, 4 lombricitas, 5 lombricitas con tierra y échale la cal, a ver qué pasa. Las lombrices se van a morir. Ahora imagínense cuando aplican en todo el cultivo, que eso queda blanquito. Obviamente que estamos destruyendo eso. O sea, yo no estoy diciendo que las cales sean malas. ¿Ve? Hay que saberle aplicar la cal. Hay que hacer un buen proceso para que la pueda asimilar. Entonces, no podemos hacer así lo mismo que los venenos. No, que hay X o Y plaga, comprar un veneno y acabar con todo lo que hay ahí, porque eso se tienen los venenos. Le arreglan esto un problema, pero le generan 3, 4 problemas más. Entonces, ahí tenemos para seguir aprendiendo. Cuando no hay coberturas, cuando el suelo está compactado, pues eso es como todo. Los animalitos que llegan, algo tienen que empezar a comer, ¿ve? Entonces, no hay sino el mero cultivo ahí. Entonces empieza la deforestación, el consumo de lo del cultivo. Bueno, entonces empezamos a decir qué vamos a hacer nosotros con los suelos compactados, ácidos y intoxicados. Y para más ayuda de nosotros, de los agricultores, ¿qué hacemos con los suelos compactados, ácidos y la deuda en el banco? Entonces nos pone a pensar bastante. Entonces el suelo ya empieza, como les decía hace un rato, a empezar a botar ese tipo de hierbas para decirle, bueno, ya no me toque más, ya déjeme que yo solo me defiendo, no te me acerques. Y ya empezamos ya compactamos el suelo, ya quedó contaminado, entonces bueno, ¿y ahora qué hacemos ahí? Bueno, entonces sigue lo siguiente, ¿cómo vamos a descompactar los suelos? Entonces hay una manera muy fácil y una manera muy económica para descompactar el suelo. Usted saca lo poco mucho que tiene en su terreno y lo deja por 50, 60 años o 70 años mejor. Y ahí vuelve a cultivar y el terreno el mismo se recupera, ya va a haber microbiología, ya van a haber lombrices, ya van a ver lo que se esperaba. Esa es una de las formas mucho más económicas eh, para nosotros los agricultores, pero resulta de que el mundo cada día hay más población, entonces necesitamos producir comida para nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, para nuestros padres, ¿sí? Necesitamos producir comida. Entonces empieza con un manejo bien a como está en la montaña. Tenemos que entrar allá, vuelta y, como decimos acá, seguimos en el mismo cuento. Vuelta y entramos a la montaña, traemos microorganismos, traemos materia orgánica y empezamos a hacer los microorganismos
en canecas, para que en ese terreno que vamos a hacer haya otra armonía o una nueva armonía a como había antes y haya ese equilibrio. Entonces empieza con la descompactación y aplicación de microorganismos, minerales, materia orgánica, todo para que el suelo empiece a recuperarse. Esto sería por lo menos en el que tiene la ventaja en terrenos planos y no tiene cultivos ya establecidos. Entonces le puede aplicar un tractor con unos ganchos, así como la foto anterior donde iba como los bueyes, que el suelo se descompacta, más no se voltea. Esa es una buena forma de descompactar el suelo y aplicar a ese tipo de microbiología. Pero en este caso nosotros manejamos como cultivos de cacao, cultivos de aguacate, cultivos en algunos cultivos de palma. Bueno, en los cultivos de palma, pues por lo más es en lo plano se puede meter maquinaria, pero en los cultivos de cacao, cultivo de aguacate, no se puede hacer ese tipo de ensayos con un tractor. Entonces empieza a hacer los biopreparados y se empieza a fumigar el piso. Parece chistoso, ¿no? Pero debemos que empezar a fumigar las hierbas que hay. Sean agresivas o no agresivas, hay que empezar a alimentar ese tipo de hierbas. ¿Por qué? Porque como hay ese tipo de acidez, ese tipo de descompactación, entonces la hierba que sale absorbiendo ese mineral que hay ahí, el minio. Cuando usted empieza a fertilizar esa hierba, buenaza, para mí son las buenazas, para mí no existe la palabra maleza, perdón, ni existen hierbas malas. O sea, todo lo que está en la tierra, toda la hierba que está, se creó por algo y tiene una función. Entonces, cada vez que fumigamos esa plantación de alimento, cuando la cortamos, empieza a disminuir el cultivo. Entonces, esto son tres cosas que se puede empezar para la recuperación del suelo. Las tres S que habla el maestro Jairo Restrepo: sol, suelo y sombra. Porque ese es el detalle. Tenemos que empezar a hacer coberturas en nuestro suelo. Coberturas, coberturas. No podemos tener los suelos desnudos y, como les decía hace un rato, ni querer cementar. Y también al suelo se debe que empezar a aplicar las 3M: minerales, materia orgánica y microorganismos. Entonces, con este tipo de trabajo que se hace, hay unos biopreparados, porque primero que todo, antes de empezar a hacer ese trabajo, se empieza a hacer un proceso de desintoxicación del suelo. Tenemos que empezar a absorber ese tipo de metales o insecticidas, residuos de insecticida, malezas que están en el suelo, para que el suelo se empiece a recuperar. Se hacen unos biopreparados, se aplica al suelo. Yo he tenido unos resultados, lo que pasa es que en el momento no tengo las evidencias, eh, donde descompacté el suelo, le agregué la microbiología al pie de la letra y empezaron a salir hierbas leguminosas de hace 17 años. Cuando nosotros llegamos a la finca, había unas leguminosas y por el mal manejo que se le hizo, pues el suelo se compactó y se hizo ácido. A lo que se le empezó a hacer ese tipo de trabajos, eh, como dijo el maestro Sebastiano Pineiro, las semillas pueden durar hasta 200 años esperando el momento adecuado para ellas nacer. Entonces empezaron a salir ese tipo de leguminosas y hasta yo mismo me quedé sorprendido. Y bueno, ¿y qué pasó? Yo no sembré estas semillas. Entonces nos podemos dar cuenta del mal trabajo que estábamos haciendo nosotros. Entonces hay que tener esa mentalidad de poder manejar bien los suelos, cuidar el agua.
Estamos en un tiempo donde hay mucha calor, hay escasez de agua, pero nosotros no hacemos el deber de dejar un arbolito al pie de la quebrada, al pie del aljibe, antes al contrario, digamos a ver si lo podemos devorar para sembrarle otra mata de nuestro cultivo ahí. Entonces esa es una de las recomendaciones que hago: cobertura, nada de insecticidas, nada de Roundup, nada de elementos químicos, porque todo lo produce la naturaleza. Vuelta y damos al cuento de nuestros abuelos. Cuando ellos llegaron, ellos no utilizaron nada de elementos químicos y salen a sus cultivones. Incluso hay unas partes donde, o algunos abuelos que los llamaban los labranceros, ellos decían: sembremos este año acá, en este lote, sacamos la labranza y se deja descansar. Y al siguiente año sembraban en el otro lado. Y pasaban 3, 4 años y volvían a sembrar en el mismo sitio donde habían sembrado, sí, habían sembrado hace 4 años atrás. Nosotros no dejamos descansar. Nosotros sacamos el cultivo, eh, lo sacamos rapidito y va el otro. No hay como ese tiempo de que la, la hectárea o las 2 hectáreas o las 3 hectáreas o lo que tengamos tenga un tiempo de descansar, que salga las hierbas nativas que han habido por años. Bueno, pues esa es mi pequeña eh, intervención, diría yo. Y no sé usted qué tengan para preguntar. Estamos en tu programa Kika Recomienda con Hernando Orozco Ríos y nos está platicando de esta descompactación de suelos y nos vas a platicar un poquito acerca de la degradación de suelos. Sí, la degradación. Bueno, la degradación de los suelos es cuando nosotros tumbamos el rastrojo, eh, y esto no dejamos la cobertura y llueve. Entonces, cada vez que llueve, eh, se va perdiendo materia orgánica, se empieza a bajar materia orgánica porque no hay que la retenga. Entonces, cada año, cada 2 años, cada 3 años, si no le aplicamos materia orgánica o si no conservamos la cobertura, esa materia orgánica se va para los ríos. Incluso el maestro Álvaro Carmona decía, incluso esos minerales también pueden llegar hasta el mar. Entonces, por eso hay que tener coberturas, empezar a hacer coberturas en nuestro cultivo. Eh, no que esta hierba no me gusta, pues bregar a sembrar la hierba que le puede hacer mejor a su gusto. Yo por lo menos en mi caso voy a empezar a sembrar auyama en el cultivo. Me sirve como cobertura y a la vez también para la alimentación de la casa. Todo ese tipo de coberturas nos puede servir para guardar humedad, para guardar la microbiología, para que las lombrices hagan su trabajo, porque como les decía, cada insecto, cada hierba, cada lo que haya sido creado tiene una función en este mundo. Si nosotros lo que pasa es que queremos solamente al acomodo de nosotros y ya. Entonces, no sé qué más pudiéramos agregar al tema, señora Kika. Sí, estas imágenes que hemos estado poniendo de la degradación y descompactación, eh, ¿qué efectos tienen sobre los campos? Y ahorita nos ha estado comentando de toda esta fórmula, digamos, que emplean para que haya mejoramiento en estos campos. Em, ¿qué sería lo fundamental para luchar contra esta descompactación y degradación de suelo? Bueno, lo primero que deberíamos hacer era empezar a sembrar árboles. Lo más importante que debemos hacer es sembrar árboles. Necesitamos millones y millones de árboles, porque ellos son los que producen el oxígeno, ellos son los que ayudan a retener el agua,
ellos son los que ayudan a aportar materia orgánica, ellos son los que ayudan. Un ejemplo, los árboles más grandes eh, los puede hacer como un ensayo, puede medir en litros, coge usted una manguera y para lavar un árbol, eso se van litros de agua. Entonces, entre el árbol sea más grande, va a retener mucha agua. Entonces, si no hay ese tipo de árbol, el agua cae y el suelo degradado se va a ir a los caños. Entonces, ¿qué pasa? El río va a crecer y empiezan a haber las inundaciones, empiezan a haber los desastres, porque no hay árboles, no hay capa vegetal, no hay alfombra vegetal para que retenga la lluvia. Y eso es algo muy importante que tenemos que tener nosotros, empezar a sembrar árboles, árboles eh, a brillo de quebrada, en las lomas, en las laderas, en toda parte tenemos que sembrar árboles, porque eso es una parte muy, muy, muy importante. Y hay algunos que dicen, no, es que voy a sembrar pasto y 5 hectáreas, 10 hectáreas, 20 hectáreas o hasta más, diría yo, y usted anda y no ve un árbol, ni dónde tomar, como decimos acá, ni en dónde poner el tarro de la limonada. Entonces debemos que empezar a cambiar eso. Y por eso es que también se ha notado mucho el calentamiento global. Parece mentira, pero eh, es a través de eso. Y si no, repito lo que dije hace un rato, y si no hagan el ensayo, vayan a la montaña, que pueden estar en el verano que sea, y entren a la montaña y van a sentir el cambio de clima. Va a ser mucho más fresco, mucho más eh, aliviado que estar a la libre exposición. ¿Cada cuándo se da esta descompactación o degradación del suelo? Más bien, las dos, ¿verdad? Porque es Sí, muy son dos. diferente una de la otra. Sí. Ujú. ¿Cuándo se da? ¿Es cíclico? Perdón, no le entendí muy bien. Eh, ¿Cada cuándo se da este fenómeno o esta descompensación de la tierra? ¿Es cíclico o es dependiendo de cómo se hace el tratamiento del cultivo y de la tierra? Bueno, la compactación y la descompactación la podemos hacer nosotros. Empezamos a hacer, como le decía, con paquete nutricional, con microorganismos, empieza a hacer ese proceso. Ya cuando se habla, porque una cosa es la degradación, la erosión, y la otra cosa es de empezar a desintoxicar y descompactar. Entonces, la descompactación se requiere criterio, diría yo, criterio propio, que le guste hacer eso, que él quiera recuperar el suelo, en decir es que, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? No es de decir que no, que vendo y compro en otro lado y que allá la tierra es más buena, ¿no? Porque es que todos están haciendo lo mismo. Llega el momento donde no va a haber tierra fértil. Hay que empezar a cuidar la tierra fértil y a mejorarla. Entonces, en ese tipo de recuperación del suelo, descompactación, haciendo, como decimos acá, un trabajo bien hecho, yo creo que estaremos hablando entre un año, año y medio, empezaríamos a recuperar el suelo. De ahí para adelante, ¿no? De ahí menos, eh, en lo que he hecho yo, pues sería uno mentiroso porque es muy difícil solucionar en un año un problema que lleva más de 30, 40 años aplicándole químicos y venenos y estando a libre exposición en un año poder hacer eso. No, 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 no. Se puede recuperar, pero como le digo, eh, con todo el paquete nutricional y a como es, no como una vez un señor que fui a hacerle una asesoría le dije, hermano, no aplique Randa porque eso contamina la tierra y qué sé. Entonces bueno, sí, tiene toda la razón, pero entonces hágame un veneno orgánico para que me queme la hierba. Entonces, pues la misma cosa. La idea es que haya cobertura. Esa es la idea, que haya cobertura. O sea, la idea es que tiene que usted sacarse de la cabeza, que tiene que macanear alto, tiene que empezar a hacer capa vegetal en su cultivo, porque el resto es la degradación y seguimos en lo mismo. Entonces es muy difícil con algunos agricultores por eso, porque como les acaba de decir, eh, si tienen que escoger entre llevar comida para su familia y venenos, entonces muchas veces se inclinan por los venenos porque es que es necesario el veneno. Y es más, en algunos agricultores entre lo destapan
y más le huele a fuego, dice, uff, este veneno sí sirve, este sí nos va a servir. Imagínense, y después de ahí para llevarle la comida a los hijos, a los nietos. O sea, no, no, no. Tenemos que cambiar esa, sacarnos eso de la cabecita. ¿Qué árboles recomendaría para después de este proceso de descompactación? Bueno, hay muchos árboles eh, que aportan mucho nitrógeno y son leguminosos y ayudan a soltar el suelo. Por ejemplo, el naunu, el matón, el buca, los guamos, cedros. También, eh, en veces, si yo les digo siempre árboles, si no entienden muy bien, puede ser, ¿cómo es que dicen? Puede ser más curativo, no, más difícil, digamos, no me acuerdo la palabra exacta, el remedio que la enfermedad. Porque si hicieran árboles, ejemplo, como palito, que resecan aún más la tierra, entonces esto no estamos haciendo nada, antes de lo contrario, continuamos con la degradación del suelo. Hay que saber qué tipo de árboles le aportan un buen nitrógeno al suelo y una buena descompactación, porque, como le digo, no todos los árboles eh, aportan ese tipo de nutrientes, van a sacar esos nutrientes dentro de la tierra, de abajo, los pasa para las hojas y después a lo que las hojas componen, traen ese tipo de para las demás. Entonces hay que, de todas maneras, árboles leguminosos. Estamos en tu programa Kika Recomienda con Hernando Orozco Ríos. Es un gran agricultor. Él tiene su grupo, él está en constante movimiento. Ahorita le vamos a preguntar sus redes sociales o cómo ponerse en contacto con él. Pero antes quiero agradecer la presencia de Cochices, iPhone, Corina, Damaris, familia Bueno Gutiérrez, que desde el inicio está con nosotros, muchísimas gracias. Emilio, también Marco Hurtado, muchísimas gracias por su presencia. Hernando, cuéntanos, ¿qué tips darías para llevar a cabo un buen cultivo? Bueno, para hacer un buen cultivo, como decimos acá, para la fija, primero se necesita un análisis de suelo. Se necesita un análisis de suelo para saber qué tipo de minerales cuenta el suelo. Eh, 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 qué tipo de intoxicación tiene el suelo, qué tipo de textura tiene el suelo, siloso, arenoso. Hay que hacer todo ese tipo de cosas. Y se le pide a ese terreno, porque no podemos hacer de que a todos los terrenos le vamos a hacer un paquete nutricional igual. Cada terreno es diferente. Es más, incluso hasta en la misma finca, usted pasa el caño o pasa la cerca y ya el terreno cambia. Entonces, para mí sería muy difícil dar una recomendación X y Y en su cultivo porque todos los suelos son diferentes. Lo mismo cuando usted va al médico, el médico le manda a hacer unos exámenes a ver en qué condiciones está su cuerpo y qué recomendación le puede hacer. De resto no puede decir, no, que es que tómese esto y tómese aquello. No, 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 no. Diferencia fertilizantes de síntesis química, que para toda clase de cultivo hay una triple 15, triple 18. No, nosotros manejamos eh, un paquete totalmente distinto. Hay que saber qué se le debe aplicar el suelo, qué no se le debe aplicar, qué se le debe manejar. Entonces ya eso sería algo personalizado. ¿En qué lugares o sitios pueden localizar a Hernando Orozco Ríos?
En mis redes sociales, Sí, así es. perdón, ¿me repite la pregunta? No le escuché nada. Sí, está bien. Las redes sociales, su número telefónico o a dónde se Bueno, pueden dirigir con usted. en mis redes sociales, pues me pueden en Los Ríos, la página se llama Orgánico Vida, donde estoy mostrando los resultados que hemos hecho con la microbiología. Pueden mirar ahí lo que se ha mejorado el antes y el después, porque hemos cultivado unos terrenos eh, donde Estoy perdiendo un poquito el audio. No sé si los demás escucharon todo lo que comentó el señor Hernando Orozco. Lo molesto si puede repetir su número de WhatsApp, por favor. perdón, no lo escuché. Le comentaba, si puede repetir, por favor, su número de WhatsApp a donde se puedan poner en contacto con usted. WhatsApp eh, es más 57, el código del país, 315-387-7870. Ese es mi WhatsApp. Y como le decía hace un rato, pues en Facebook me pueden buscar Hernando Los Corríos, la página Orgánico Vida. Ahí se ve una mazorca de cacao y una abejita. Esos son tres logotipos. Está mi logotipo Orgánico Vida, está el logotipo del maestro Javier Tojillo y está el otro logotipo del maestro Carlos Molina. Un pequeño asociación que tenemos, el maestro Carlos Molina es de Bolivia, eh, el maestro Javier Trujillo es de Bogotá, yo soy aquí también de Santander, Colombia, y esto no se trata se trata de conocimiento, se trata de compartir conocimiento, de ayudar a la gente con el conocimiento, porque muchas veces el agricultor puede tener todo en la finca, desperdiciando, ejemplo, lo que es basura, lo que es inservible para él, y va a comprar al pueblo. Entonces, eso se trata, ayudarle al agricultor, decirle, mire, usted en su finca está botando esto, de esto se puede hacer esto, de esto se puede hacer aquello. Desde las plumas de las gallinas en adelante se puede hacer un producto rico en nitrógeno. Todo lo que en la finca lo debemos aprovechar. Entonces, esa es la idea de nosotros, de seguir creciendo. Eh, Tenemos un grupo de WhatsApp, en la cual empecé de su apasión a personas, apasionados de la agricultura, muchos aprendiendo, muchos aportando conocimiento. Entonces, esto, vamos mejorando la familia, porque hay personas que lo he asesorado y me dicen, vea, Huberta, vea, ya sembré tomate, ya sembré cilantro, ya, ya no tengo necesidad de ir a la tienda, aquí mismo vivo. Entonces, eso es porque eh, le estoy sirviendo, estoy ayudando a una persona de que eh, pueda cultivar en su casa. Un amigo mexicano le decía esto, ¿qué hago con qué hago?
y eso ya era algo incómodo para él y los vecinos. Y no, pues hermano, consígase las lombrices colifornianas y se lo echa ya al compostaje y después que te eso hace los té y empieza a cultivar verduras. Y se empieza dando los pasos, mejor dicho. Y me dijo que mire mis cultivos, mire mi lombricultivo. Entonces es algo que a uno lo satisface bastante. Y cuando usted aprendió, mejoró, solucionó el problema que tenía, bueno, enséñale a la demás gente, enséñale a los vecinos, enséñale a los demás agricultores para que eso... Entonces, estoy a sus órdenes, como dicen los mexicanos, mande usted. Muchas gracias. Esto fue esta hermosa plática con este bellísimo ser humano. Es un gran agricultor, Hernando Orozco Ríos. Muchísimas gracias por esta amena charla y muchísimas gracias a todos los que nos hicieron favor de acompañarnos. Está Cochices iPhone, Corina, Damaris, Familia Bueno, Emilio, Marco Hurtado. Está con nosotros el gran maestro Julio César Martínez, Miguel Cervantes. ¿Qué mensaje le gustaría mandar para que tomemos conciencia de qué tan importante es el campo, el cuidado del campo? Bueno, ¿qué mensaje les mandaría ya a todos que No le estoy escuchando. No sé si los demás sí. Creo que ya perdimos comunicación con Hernando. A ver, ¿qué me contan? No. Gracias, Amel. Pues les agradezco mucho su presencia. Ya saben, el internet está un poquito fallón, pero de verdad muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. ¿Me están escuchando ahorita? qué pena con usted, Claro que sí. se había cortado la comunicación. Sí, no, no se preocupe. Si gusta decir su mensaje para saber qué tan conscientes debemos de estar No, de la importancia del campo. no les escucho, no escucho. ¿No escuchó? No, si me escuchan aquí está muy mala la señal. No, aquí está muy mala la señal. Escucho todo cortado. No le No se escucho. preocupe. No, Qué pues pena con ustedes. no se preocupe, le agradezco infinitamente el que nos haya apoyado en este su programa Kika Recomienda. Eh, Estamos tratando de siempre estar en contacto con ustedes. Estamos, digo, porque somos una alianza, el expositor y su servidora ENA, que me conocen como Kika. Y bueno, todos los grupos de biomagnetistas, terapeutas y médicos en acción, soy la única que los lleva a cabo, los está retroalimentando, igual que los de Telegram. Como saben, somos una comunidad. El programa Kika Recomienda también nada más lo hace su servidora Kika. Y todo el movimiento que estamos tratando de hacer para mejorar, para tener más conocimiento, es un equipo entre ustedes y yo. En este caso con este gran expositor, Hernando Orozco, que es un gran agricultor. Por eso me permití acercarme a él y así estaré con quien me permita y me honre con su presencia en este programa que se llama Kika Recomienda.
Eh, Quiero nada más comentarles por último que tengan mucho cuidado con los enlaces, con todas esas farsas y mentiras que lamentablemente hay hoy en nuestros días. Cuídense mucho, no manden envíos de códigos. eh, Nunca pido prestado, ni, o sea, en todo caso sería de forma personalizada. De verdad, está muy, muy complicado esta situación de internet, de los enlaces. Entonces, sí me permito tomar estos minutos para que tengan mucho, mucho cuidado. Muchos de nosotros no sabemos manejar la tecnología y vamos aprendiendo picando. Entonces, aguas con esos enlaces, aguas con que les digan que pasen un código, aguas con que, oye, soy fulanita y trabajo con ENA porque yo no trabajo con nadie. Bueno, con ENA o con Kika. Cuidado con esos préstamos o cosas raras. No, no, no. Yo si algo tengo que decir, lo diría en todo caso directamente. Agradezco muchísimo la presencia de Hernando Orozco Ríos y todos los que nos hicieron favor de acompañarnos. Y ahora sí, como a la antigüita, ojo, mucho ojo, no se dejen engañar. Y cualquier cosa, por favor, comuníquense conmigo. Si hay que bloquear a alguien, lo haremos. Em, sí tengo mis guías, sí tengo quien esté siempre al pendiente de las necesidades de los grupos, pero básicamente todo lo manejo yo. Entonces, cualquier problema que tengan, por favor, diríjanse conmigo y agradezco infinitamente el que me den la oportunidad de estar por aquí. Sigamos trabajando para, ahora sí, equilibrar para vivir. Que tengan bonita tarde y gracias por su presencia. Namaste.